El templo cristiano. La importancia de los templos cristianos. Los templos cristianos, conocidos como iglesias, llevan la principal importancia de conmemorar a Dios y resaltar su importancia. En la iglesia, los cristianos van a orar, confesarse, hablar con Dios y a comulgar. La iglesia es importante porque también habilita el contacto con Dios, y muchos cristianos suelen ir a la iglesia para hablarle a Dios y contarle sobre sus problemas. La estructura de la iglesia. Las iglesias son construidas en más de 162 países del mundo, y el diseño exterior está basado principalmente en el arquitecto que la diseña. Por otro lado, el interior es muy común y parecido en casi todas las iglesias, ya que consiste en una serie de banquillos donde los cristianos pueden sentarse y arrodillarse para asistir a la misa u orar. También, junto una escultura de Cristo al frente de los banquillos, hay una silla y un altar. El altar es una mesa sagrada donde el sacerdote hace ofrendas y sacrificios ante el Señor. En esta hay una pequeña caja dentro de un gabinete con candado, llamada tabernáculo. El tabernáculo incluye una pequeña copa con vino tinto y una hostia, y estas son usadas cuando las ofrendas ocurren, ya que la hostia representa el cuerpo de Dios y el vino su sangre sagrada. Por otro lado, a los lados de la iglesia hay unos cuartos pequeños, donde uno puede confesarse con un sacerdote con tan solo hablar con él. Por último, las iglesias normalmente tienen un aforo de entre 100 y 500 personas, pero hay algunas iglesias que pueden incluir solo hasta 50, mientras que hay algunas, como la Sagrada Familia, que incluyen hasta más de 2000 personas. La sinagoga judía. La importancia. La sinagoga tiene dos valores importantes. Por un lado, puedes observar un lugar sagrado donde puedes confirmar tus creencias y rezar. Por otro lado, en la sinagoga hay un espacio donde algunos integrantes de la comunidad pueden ir y compartir su fe con otras personas. ¿Cómo está estructurado? La sinagoga es el nombre del lugar de culto del judaísmo. Este es un lugar para orar, pero también para estudiar, tener reuniones, diálogos e interpretaciones sobre la Torá. Todas las congregaciones judías del mundo dirigen los rezos hacia el Templo de Jerusalén. En los Estados Unidos, por ejemplo, se reza hacia el este, ya que en esta dirección se encuentra Jerusalén. Esto significa que la sinagoga debe estar planeada y construida para que el lugar donde se realicen los rezos esté en la dirección del Templo de Jerusalén. Además, la entrada de la sinagoga tiene que estar al lado opuesto de donde se hacen los rezos, al oeste. Aquí, el planeamiento de la arquitectura debe considerar algunas zonas distintas y separadas para que las personas puedan ingresar, lavarse las manos y arreglarse antes de entrar al espacio determinado para rezar. De esta manera, se genera un orden interno para la circulación y actividades que realicen las personas dentro de las sinagogas. La importancia de la mezquita. La mezquita en el Islam es sumamente importante para los musulmanes, ya que es el lugar donde van a rezar. También es utilizada para ceremonias, reuniones y eventos importantes. No es utilizada para matrimonios o funerales. La estructura. La mezquita contiene cúpulas y salas donde los musulmanes se sientan a orar. El tipo de construcción que se utiliza en el Islam es único. Fue creado en la época de Muhammad. Mayormente la arquitectura islámica contiene grandes columnas, arcos y cúpulas. Estos tres elementos son aquellos que le dan la belleza a estas construcciones. La arquitectura islámica está construida con cerámica, metal o marfil. Las paredes contienen diferentes patrones creando hermosas pinturas. Algunas paredes o columnas cuentan con escrituras islámicas representando ciertas cosas. Hay tres tipos diferentes de decoraciones que se utilizan en las mezquitas. La caligrafía cúfica son aquellas que contienen versículos de Corán. La lacaricie son líneas que cruzan entre sí creando estrellas o polígonos. Y el ataurique son diseños vegetales dándoles hermosos paisajes y cosas muy bonitas que hacen que la mezquita quede muy bonita. Los espacios de culto budista. La importancia de los espacios de culto budista para los que siguen a la religión budista es que los espacios de culto budista representan el entorno y el ambiente puro de un Buda.
Los templos budistas ayudan a los budas a inspirar en sí mismos la paz interior y exterior. Su estructura. La estructura de los espacios de culto budista es una torre hecha de madera que usualmente está conformada por 5 pisos. Estos 5 pisos simbolizan los 5 elementos: la tierra, agua, fuego, viento y cielo. Los templos en el budismo representan la tierra pura o el medio ambiente puro de un Buda. Su estructura y arquitectura varía de región a región. Por lo general, el templo está compuesto no solo de sus edificios, sino también del entorno que lo rodea. Los templos pueden ser desde santuarios casi enterrados, con entradas talladas, hasta simples torres o edificios. El templo budista normalmente es un edificio de madera tallada, pintada o decorada, construido alrededor de un atrio que se usa para el culto.